Bueno, en la presentación de hoy voy a presentar principalmente lo que es mi tema de tesis doctoral, junto a mis profesores guías Julio Aracena, Lilian Salinas de la Universidad de Concepción y Adrián Richard de la Universidad Côte d'Azur en Francia. En español se titula como Problemas inversos al operador bloque secuencial en redes booleanas. Una pregunta, Luis, una Dígame. pregunta. ¿Estás haciendo en cotutela con NISA la tesis o Adrián No, está a título personal como codirector? está a título personal como codirector. Vale. Por problemas temporales no pudimos coordinar la cotutela. Sí, si el tiempo ha estado malo, aquí he llovido todo el día. Claro. Ujú. Dale Sin nomás. entrar en... no se preocupe, profe. Sin entrar tantos detalles de la motivación que tenemos es que tenemos distintos sistemas complejos y una de sus formas de representación es a través de redes booleanas, que para esta presentación se considera como una función global que va de valores entre 0,1 a la n hasta 0,1 a la n, compuesta de diversas funciones locales. Y otra forma de representar estas redes booleanas es a través del grafo de interacción, el cual nos representa, cada nodo es una de las funciones locales, y los arcos representan que una variable incide en el valor de la otra función. Otra definición importante para entender esta presentación es hablar de los esquemas bloques secuenciales. Un esquema es un orden en que se actualiza esta red al momento de obtener una dinámica. Al definir un esquema bloque secuencial, definimos como un conjunto de bloques, como se puede ver en los ejemplos, donde los elementos que están dentro de un mismo bloque se van a actualizar al mismo tiempo, y los que están en bloques siguientes van a seguir el orden. En una unidad de tiempo, en un intervalo, en un salto dentro de la dinámica, todos los elementos de la red booleana se van a actualizar al menos una vez, pero dependiendo del orden que definamos. Tenemos, por ejemplo, el S1, que es un esquema bloque secuencial genérico. Tenemos y casos especiales, como por ejemplo el S2, donde todos los vértices se actualizan al mismo tiempo, que se considera como una actualización en paralelo, y el S3, donde en cada bloque tenemos un solo elemento que se considera un esquema secuencial. Una herramienta que se utiliza para el análisis de las redes booleanas es el grafo etiquetado, en el cual, dado nuestro grafo de interacción y un esquema de actualización, bloque secuencial, podemos definir una etiqueta sobre los arcos, ya sean positivos o negativos, de manera que si el arco que va entre U y B, U está en un bloque posterior o en el mismo bloque que B, entonces se marca positivo o verde para facilitar la visualización, y de lo contrario se marca negativo. Lo importante de esta herramienta es que hay resultados que nos dicen que si dos esquemas de actualización distintos generan el mismo grafo etiquetado, como en este caso el tercer grafo etiquetado, tenemos un esquema S3 y S4 que dibujan el mismo grafo etiquetado, en ese caso tenemos una misma dinámica. Entonces, esto es como un primer approach de qué es lo que se quiere investigar en esta presentación. Luego, otra herramienta que se puede asociar al grafo etiquetado es el grafo paralelo. Es el grafo que representa la dependencia real de los componentes de una red booleana de acuerdo al esquema bloque secuencial que estamos definiendo. Por ejemplo, en este caso, como el primer vértice, digámoslo así, que se actualiza es el 2, significa que los arcos que inciden
en la dependencia real son efectivamente uno y sí mismo. Ahí lo etiqueté para ir viendo. Luego, en el segundo instante, se actualiza el vértice 3, que depende de 2 y de 3. Pero aquí hay un cambio. Como 2 ya fue actualizado en un paso anterior, recordemos, estamos en la misma unidad de tiempo, pero en distintos etapas, en una etapa anterior, significa que las dependencias reales, o sea, los valores que inciden en este vértice 3, son en realidad los que inciden en 2, 1 y 2, y el mismo 3. Entonces, de esta forma, este paralelo empieza a tener arcos nuevos, distintos del grafo de interacción original. Y así, si actualizamos el 4, que depende de sí mismo y del 3, pero 3 ahora depende de 2, 1 y 3, significa que 4 depende de todos los vértices. Y finalmente, cuando actualizamos el 1, vemos que depende de 4, de acuerdo al grafo de interacción. Por lo tanto, como 4 ya depende de todos los otros vértices, el 1 también depende de todos los otros vértices. Entonces, ¿qué nos representa este grafo paralelo? Es actualizar esta red con este esquema de actualización es equivalente a actualizar esta red con un esquema paralelo, es decir, todos los vértices actualizando al mismo tiempo. Este proceso de ir viendo vértice por vértice se puede considerar un poco engorroso. Es por eso que se definió un algoritmo que permite obtener este grafo paralelo en tiempo polinomial. ¿Y cómo se hace? Tenemos los mismos vértices que en el grafo original y vamos a tener un arco en el grafo paralelo si en el grafo etiquetado es de color verde o es positivo, como quieran llevarlo. Entonces tenemos todos esos arcos. O si tenemos una concatenación entre un arco verde y un camino de arcos rojos. Por ejemplo, me faltó un arco, pero vamos a ver el ejemplo. Tenemos un arco verde de 1 a 2 y un camino rojo que va de 2 hasta 4, ¿cierto? Por lo tanto, en el grafo paralelo vamos a tener un arco de 1 a 4. De igual manera, por ejemplo, tenemos un arco verde, que es el propio self-loop, que está en 4, más un camino rojo de 4 a 1, por lo tanto, en el grafo paralelo tenemos el arco de 4 a 1. Lo bueno es que este algoritmo se puede definir en la forma más sencilla posible como un algoritmo en orden cúbico, donde colocamos una variable W que va pasando por todas las combinaciones V y podemos tener rápidamente este grafo paralelo. Entonces, en mi tesis, nosotros a la función que nos permite convertir este grafo de interacción asociado a este esquema en este grafo paralelo se le denomina operador bloque secuencial. Pues bien, la idea hasta este punto es que tenemos un mismo grafo que puede tener dos esquemas de actualización distintos que nos den el mismo grafo paralelo. Y por consiguiente nos va a dar una dinámica similar. Hay ciertos casos, ciertas funciones donde no funciona, pero por ejemplo, en el caso de redes conjuntivas o disyuntivas, esto es posible. Ahora la pregunta, y por qué esta presentación se llama los problemas inversos, es ¿qué otra red con otro esquema de actualización me da el mismo grafo paralelo y por consiguiente una dinámica similar? Es por ello que empezamos a generar problemas de investigación. Entonces, lo primero que nos dijimos es, si dado un grafo P, que entre comillas sería nuestro candidato paralelo, y un esquema de actualización S, la pregunta es que si
existe un grafo G tal que su paralelo sea P, o sea, una preimagen del problema. El problema que empezamos a encontrar es que había casos donde teníamos una única solución. Ya, lo podemos definir como una función. Pero teníamos casos donde tenemos múltiples soluciones. En este caso, estos tres grafos G, si le aplico el esquema y calculo su paralelo, tienen el mismo paralelo. Entonces, esta preimagen ya no era tan trivial. Y para peor razón, tenemos casos donde no hay solución. Por ejemplo, este tipo de grafos no tiene una preimagen para este tipo de esquema. Entonces, hasta este punto de la investigación, la pregunta era, ¿cómo definir o cómo encontrar una regla para saber si vamos a estar en un caso sin solución, con una solución o con múltiples soluciones? Entonces, empezamos a analizar el siguiente caso, donde teníamos esta red P que tenía estas tres preimágenes. Y lo que noté es que esta preimagen es la unión de estas dos en arcos. O sea, si creamos un grafo que acumule todos los arcos de estas dos imágenes, nos genera y también es solución. Entonces, empezamos apareció el teorema que si tenemos un esquema bloque secuencial, en este caso definimos 1, 2, y tenemos dos grafos tal que sus paralelos sean iguales, entonces la unión a nivel de arcos de ese grafo también va a tener el mismo paralelo. No traje la demostración porque es un poco gigantesca. Si alguien la necesita escucharla, podemos gestionar una conversación a posteriori. Con este resultado, que se demostró que es cierto, es decir, si tengo un grafo A y B, la unión de A y B también es solución, lo que tengo es que puedo encontrar una preimagen máxima en nivel de arcos, que en el peor caso está compuesto por la unión de todas las preimágenes de este grafo. Pensemos, o sea, este grafo es modelo, tiene dos vértices y tiene tres preimágenes. Pero pensemos un grafo con más vértices que tenga 20 preimágenes. Entonces, con este teorema, lo que sabemos es que la unión de esas 20 preimágenes, también va a ser una preimagen de este mismo grafo. Entonces, con eso ya nos queda como un norte de investigación de cuál es el camino que tenemos que tomar. Entonces, comenzamos a definir un algoritmo que nos permita encontrar esa preimagen máxima. Y para ello definimos dos reglas que nos sirven para todo el resto de la investigación, que son la regla no P, que nos dice que si tenemos un arco en el grafo etiquetado, que está etiquetado como verde o positivo, y ese mismo arco no está en el paralelo, significa que ese arco no puede estar en ninguna preimagen de este ejercicio. ¿Por qué? Porque al ser verde, obligatoriamente debería aparecer en el paralelo. Entonces, por un proceso de modus tollens, se descarta ese arco. Y la segunda regla es la regla transitiva, que nos dice que si tenemos un arco rojo en nuestro G candidato y tenemos un arco en P, por ejemplo, 2, 3, perdón, tenemos un W, tal que WU, en este caso 2, 3, está en P, pero WB 2, 1 no está en P, significa que este arco 3, 1 no puede estar en la solución. ¿Por qué? Porque
si este arco está en P, concatenado con ese arco rojo, debería formar 2, 1 en la solución. Entonces, por el mismo proceso, se descarta. Ahí está marcado, que en este caso tenemos 2, 3, pero 2, 1 no existe en P, por lo tanto, este 3, 1 rojo hay que borrarlo. Con estas reglas empezamos a desarrollar el algoritmo de máxima prima. Entonces, el primer paso es considerar al digrafo completo con todas sus bucles como una solución. El segundo paso es tomar el esquema candidato y forzar el etiquetado sobre este grafo candidato. Entonces aquí tenemos cuáles son verdes y cuáles son rojos. Luego de eso, podemos aplicar la regla de no P y todos los arcos que son verdes y no están en P se descartan. Luego aplicamos la regla transitiva y todos los arcos rojos que no cumplen esta regla transitiva se descartan. ¿Ya? Sacamos arcos verdes, sacamos arcos rojos. Y este pasa a ser nuestro candidato. Y el paso 3 es validar, que eso es, calculamos el grafo paralelo de este grafo candidato, que entre comillas es nuestro candidato a ser la imagen más grande a nivel de arcos, y si su paralelo es exactamente igual al P que andamos buscando, entonces la respuesta es, tenemos un algoritmo, una preimagen máxima, y es este G que obtuvimos. Por el contrario, si tomamos P, generamos el grafo completo, descartamos los arcos verdes, descartamos los arcos rojos, y la validación no nos da un paralelo igual a P, significa que no existe una preimagen para ese P con este esquema de actualización. Entonces ya tenemos el problema de decisión resuelto. Ya una vez resuelto el problema de decisión, quisimos ser más ambiciosos y tratamos de hacer un algoritmo de enumeración que para un grafo P y un esquema S, poder listar todas las preimágenes de ese grafo. Entonces, lo que intuitivamente se nos ocurrió fue calcular la imagen máxima y empezar a abrir un árbol de exploración por número de arcos. Entonces tenemos todos sus subgrafos de 2 arcos, los subgrafos de 1 arco y los subgrafos, el subgrafo sin arco. Pero hasta este punto se vuelve engorroso porque ya siendo un árbol pasa a ser algo exponencial. Si ejemplificamos, si el grafo máximo, la preimagen máxima tuviera 20 arcos, el tamaño del árbol sería gigantesco, y explorar cada una de las soluciones no es algo tan cómodo. Entonces, acá analizamos otro resultado que se basa en un pequeño lema, que nos dice que si tenemos 2 grafos, tal que 2 grafos G y G', tal que el grafo G es un subgrafo de G' a nivel de arcos, entonces sus paralelos también tienen la misma dependencia. ¿Y esto por qué? Si tomamos este G con ese etiquetado y calculamos su paralelo, G', al ser un supergrafo, va a tener más arcos. Es decir, estamos agregando más información al grafo G. Por lo tanto, los arcos que produzcan en el paralelo van a ser más arcos. No se elimina ningún arco de los que ya existen. Entonces tenemos esta relación. Si G es subgrafo de G', el paralelo de G es subgrafo de G'. Y con eso, volviendo a la idea del árbol, lanzamos este teorema que coloquialmente se le conoce como del sándwich, que nos dice que si tenemos 2 grafos, G y G2', tal que tienen el mismo paralelo, y volvemos a la misma relación, cualquier grafo que esté entre medio, o sea, que sea subgrafo de G y supergrafo de G2', también va a tener el mismo paralelo. ¿Y esto por qué? Porque
como G2' es subgrafo de G' y es subgrafo de G, entonces sus paralelos también tienen la misma dependencia, y como dijimos que G2' tiene el mismo paralelo que G, entonces G' también tiene el mismo grafo paralelo. ¿Qué nos permite este teorema? Empezar a aplicar una técnica de branch and bound, de podar este árbol. ¿En qué forma? Si, por ejemplo, tomamos el primer grafo de la izquierda en el de 2 arcos, y nos damos cuenta de que su paralelo no es P, lo descartamos. Y por consiguiente, todos sus subgrafos que dependen de ese también son descartados. Entonces ya reduce el espectro a revisar, y nos quedan solo revisar estos 3 grafos, de los cuales los 2 primeros son solución y el tercero no, y tenemos la enumeración de todas las preimágenes. La complejidad de este algoritmo de enumeración es que tiene un delay polinomial. Pero, de todas maneras, en el peor caso, tiene un coste exponencial, ya que se conocen casos, como este grafo, para este formato de grafo, que dependiendo de cuántos, del número de vértices que tenga, su cantidad de preimágenes es de orden exponencial. Entonces, a pesar de que tenga el algoritmo un delay polinomial, de todas maneras es exponencial en el peor caso, porque la cantidad de preimágenes puede ser exponencial. Entonces, hasta este punto, contentos con este primer resultado, pero como es mi investigación de doctorado, la idea es seguir más allá. Y tomamos un segundo problema, que es, dado 2 grafos, G y P, encontrar un esquema de actualización, o dicho de otra manera, de qué forma etiquetar los arcos de G para que su paralelo sea P. En este punto, el avance que llevamos es que para grafos acíclicos, podemos definir un etiquetado sobre G tal que sea P su paralelo en tiempo polinomial. Con este algoritmo etiquetamos los arcos de acuerdo a la misma regla transitiva que habíamos definido anterior, la misma regla no P, y 2 reglas más, que dicen que si tenemos un arco en G que al ser etiquetado en forma negativa, existiera un arco en P que no se forma un arco en P que no existía, entonces esto fuerza a que ese arco sea etiquetado en forma positiva. Y de la misma forma que si pretendemos etiquetar un arco en forma positiva, y hay un arco en P que no se puede formar, o sea, que es necesario, o sea, que P lo pide, pero por las condiciones actuales no se puede, entonces este arco lo forzamos negativo. Entonces, ¿qué produce esto? Y también de la misma forma, si pretendemos forzar un arco negativo y existe un arco en P que es necesario, pero que no se puede formar con lo que tenemos, entonces se fuerza el signo contrario. Lo que tenemos a este punto es dado el grafo G, generamos un etiquetado parcial, entre comillas. La única regla que tenemos es que si algún arco fuera a ser etiquetado positivo y negativo a la vez por distintas reglas, entonces respondemos que no hay solución. Es decir, no hay etiquetado que nos permita pasar de G a P. Y por el contrario, si podemos tener un grafo G totalmente etiquetado, que esa ya sería la solución, o podemos tener un grafo parcialmente etiquetado, porque hay arcos que no, con todas las reglas anteriores, no pudieron decidirse. No cumplió esta regla, entonces no se fuerza. Entonces lo que se demostró es que en el caso de los grafos acíclicos,
si sobre los arcos que no se pudo decidir el algoritmo se le asigna negativo, ese grafo sí es una preimagen de P. Vamos a ver con este ejemplo. Al aplicar sobre este G el algoritmo definido, nos quedan estos arcos etiquetados. Y los arcos azules, 2, 5, 3, 5, 4, 5, quedaron sin etiquetar porque no pudieron ser asignados a ninguna regla. Entonces, si nosotros le forzamos a posteriori, un valor por defecto, que todos esos arcos no etiquetados sean negativos, sí podemos obtener el grafo P. Si es que por el contrario, para este G no hubiera habido ningún esquema de actualización que nos pudiera dar P, entonces en ese caso hubiéramos forzado algún arco positivo y negativo a la vez, y eso no hubiera conducido al rechazo de la consulta del problema de decisión. Ahora, ¿qué nos queda? Análisis para el caso cíclico. Y eso es lo que actualmente estamos trabajando en medio de la pandemia. Por su atención, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Luis Cabrera por su presentación y doy el paso a preguntas porque tengo entendido de que Luis tiene que hacer clases en unos minutos Tengo más, 40 ¿o no? minutos y la clase está hecha, Ah, así que ya. démosle. Perfecto. Entonces, Total, doy el paso. total, el viaje Santiago-Conce me sale rápido. Salió, claro, salió rápido. Sí. ¿Preguntas? Yo tengo una. Ya, Pedro. Oye, Luis, gracias por tu presentación, súper chulo tu trabajo. Cuéntame, ¿cuál es la... Tú explicaste un algoritmo, pero a lo mejor me perdí una parte. ¿Cuál es la complejidad de tu algoritmo? El de máxima preimagen, ese es polinomial. Polinomial. Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Me puedes dar más o menos como un... Tomamos el grafo P, que es nuestro objetivo, y generamos un G completo. ¿Ya? El segundo paso es descartar los arcos que no están en P. Entonces, hacemos, esto es en tiempo n cuadrático, porque para cada par vemos si es verde y no está en P, si corre eso lo descartamos. Esa parte, el número de aristas. Y el tercer paso, el transitivo, se saca en cúbico, porque tomamos un vértice pivote, y si tenemos U hasta este pivote que está en P, y del pivote a B que está en rojo, pero V no existe, se descarta. Ya. Entonces, limpiamos el grafo objetivo de los arcos verdes y los arcos rojos, y luego obtenemos el grafo paralelo para comprobar que también se hace en tiempo cúbico. Ya. Entonces ahí tenemos... Cúbico, ya. Está bien. En la suma es cúbico. Sí, sí. Vale. Gracias, Luis. Super. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, gracias por la exposición. Curiosidad, ¿cuándo? No es la pregunta es otra, pero ¿estáis terminando el próximo año o la pandemia? ¿Cómo es la onda? ¿Cuándo más? ¿Cómo es la pandemia? No sé, digo yo. Ahora... Tengo que terminar. ¿Estás terminando el próximo año o la pandemia? O sea, Claro, puede ser fatal, bueno. Vas a terminar. El objetivo es terminar dentro de este año. Ya, perfecto. No, yo lo digo, porque... para todos, no estoy diciendo que Luis se va a morir de pandemia o con la peste, pero no puedo morir yo, ese es el problema. Ya, no, de acuerdo. De hecho, me lo habías dicho, me había olvidado. A ver, bueno, muchas gracias por tu exposición. Hay algunas cosas habíamos hablado en esa ocasión cuando pusiste en Concepción, o por lo menos algo de... y te las quiero reiterar para que le eches una mirada, que no es exactamente igual. Mira, hay una tesis de magíster de la Chile, que tengo entendido, Pedro, corrígeme si me equivoco, Pedro Montalegre me refiero,
Hay un repositorio en el Departamento de Computer Science donde tienen las tesis de magíster, que es de Plana. ¿Cuál es el nombre de pila de Plana, Pedro? Se llama Francisco. Francisco Plana, que hizo la Sí, tesis... no le vamos a decir el primer nombre que le decimos nosotros. Francisco Plana, para los amigos. Pancho Plana también puede ser. Pancho Plana hizo su tesis en, te digo el problema, en buscar el filtro, que es el problema que hizo también la Lili en su tesis, que es tomar el secuencial del secuencial del secuencial o el asociado a una iteración, reiterarlo hasta llegar a un límite. ¿Ok? Sí. La idea era estudiar la estructura de ciclos de esos grafos, que es distinto a lo que haces tú, porque tú paras en la primera iteración de eso y miras la relación entre los grafos, pero echan una mirada por último para tener una idea si es que lo encuentras en ese repositorio. Segundo cuento, que también me escribió hace un tiempo mi ex director de tesis, o sea, mi director de tesis, que sigue siéndolo, François Robert. Que bueno, que fue el que comenzó con un poco estas cosas, ¿no? Y él presta bien atención, la iteración siguiente, toma una función sobre un grafo con n nodos, digamos, booleanas, y en vez de aplicar a todo el grafo, solo reemplaza la primera, F1. Es decir, toma el iterado nuevo de la primera, sistemáticamente, y nada más. Y saca resultados al respecto. Es un caso más débil que el tuyo en cuanto a estructura. La pregunta es, dado que existe o que François Robert estudió ese problema, como que vale la pena ver en ese caso más débil si tienes mejores resultados cuando iteras, en vez de reemplazar, tomar todo el bloque, no sé si me explico, es tomar solamente la primera componente. Debería ser más fácil, ¿ok? Hasta donde yo lo veo. La tercera cuestión que me da vuelta en la cabeza a mí es que de algún modo, si yo parto de un grafo que voy a iterar voy a lo literal de la palabra, en paralelo, o sea, tú tienes el grafo y buscas la preimagen, el grafo en paralelo, ¿de acuerdo? Ahí Pedro me puede ayudar un poco. Cuando no existe preimagen, es que esencialmente no existe un modo secuencial de simularlo. Entonces, Pedro, me parece un poco que tiene que ver con la posibilidad más gruesa de paralelizar de ese tipo de problemas. Eso es lo que estaba pensando. Y que eso es importante porque hay clases de complejidad, KP, NP, etcétera, etcétera. Por eso le preguntaba a Luis cuál era la complejidad de su algoritmo, a ver si se podía paralelizar, si era lineal o... Pero es NQ, debe ser duro... O sea, pero puedes ponerle... Porque así comparaciones locales, ¿o no? Así como comparaciones por arista y después... Claro. El modelo NQ es como la solución más naif que hay porque se podría agregar información al grafo de manera de evitar estar haciendo todas las comparaciones. ¿Para qué necesita NQ? Recuérdame. Que era para el caso del transitivo, que yo tengo que tener, si es que UW está en P, WAB está en G y es rojo, pero V no está en P. Si cumplo esas tres condiciones, borro W. Claro, es como una detección de un pequeño subgrafo. Esas cosas a veces se pueden acelerar, pero no sé. Claro, pero son como se llaman, estructuras finitas, chiquititas, entonces tú las podés correr en paralelo y las buscando en todos lados, digamos. Y perdona que interrumpa, pero yendo a lo mismo, si tú tomas un circuito, voy a tomar un circuito con capas orientados desde mi mano izquierda a la derecha, ¿ok? Y tomáis un orden de iteración, ya sea bloque secuencial, que siga el circuito, el grafo que obtienes es el mismo, al otro lado, no cambias nada, entonces es imposible paralelizarlo de algún modo, salvo que sea el mismo. No sé si me explico, o sea, si partís con el nodo 1, que es el output, ¿ok? Depende del 2 y el 3, el 5 y el 6, iteráis en ese orden para allá, o al revés, puede que me equivoque y sea al revés. Lo que tú vas a obtener es exactamente lo mismo, porque no vas a ganar nada, o sea, tenés que ir calculando todo.
¿ah? Entonces, bueno, pero es una discusión que podemos tener después. ¿Ah? Claro, Y- en el sentido, dentro de los ciclos for de la regla transitiva, el primer for se puede paralelizar, y ahí ya tendríamos n procesos n cuadrado, porque la solución para ese primer for es como del u, puede ser cualquier u, no hay una dependencia. Claro. Entonces, ese proceso sí se puede paralelizar al menos una vez y ya bajamos un orden. Good. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, Oye, ¿Gonzalo Rúa está ahí o está escondido atrás de la foto? Oye. Estoy acá, hombre. Oye, De hecho, Marco no tiene habilitado el chat, parece, para todo el mundo, pero le envié en privado. Yo encontré ahí el link de la tesis de Francisco Plano, se le envié a Luis Cabrera. Me llegó. Ya. que eres Deja eficiente, habilitar. Gonzalo, no te merecemos. Todo en Oye, público. Ahí está Gonzalo- habilitado, ya. Gracias. Gonzalo, mándame el link a mí, por favor. Ya, ahora debería oye, Luis, todo. ¿tú Para encontrarlo. fuiste a Niza Ahí ya o está. no, Luis? Sí, ya volví. ¿Sí? Alcancé Ya. a llegar. ¿Alcanzaste? ¿Pero te tocó pandemia ya o te tocó? ¿Cuándo No, fuiste? octubre, diciembre. Me tocó el estallido social. Uy, te salvaste. Uy, jabonao. Claro. Sí, Así que allá Ya. haciendo ollas comunes para apoyar a los chilenos acá. Ya. Me junté con los otros chilenos allá en Niza. Cuando hacían ollas comunes para apoyar allá, ¿ustedes se comían la comida? Obvio. Esas ollas comunes tenían carne a la parrilla y cosas así. Ah, qué simpático. Bueno, ok. Bueno, ¿hay más preguntas o no? Porque yo me gustaría saber, Luis, si tú has visto algo respecto a las dinámicas que tú puedes de actualización tanto en el grafo G como en su paralelo. Me explico, o sea, si tú tienes relacionado un grafo G con un cierto esquema bloque secuencial que te da la misma dinámica que obviamente que su grafo paralelo, Sí. ¿has visto qué relación hay entre las otras entre los otros esquemas de actualización que tú puedes tener para el grafo G y compararlo con otros esquemas de actualización en el paralelo? Hay familias de esquemas de actualización que también te dan el grafo original. Se fue. Sí, pero Sí. alcancé a entender la pregunta. No, Sí. en ese sentido, si encontrar para un mismo grafo qué otros esquemas producen el mismo, ¿cómo se llama? El mismo grafo etiquetado en este caso, pasé, mientras estaba haciendo este algoritmo, como que pasé una pincelada por ahí, pero no profundicé, no me metí en qué características tenían estos esquemas, esta familia de esquemas que produjeran el mismo grafo etiquetado. Hay ciertas condiciones que sí tienen que cumplirse, pero no encontramos como reglas tan fijas que nos digan, ya, si se cumple esto, entonces va a generar el mismo grafo etiquetado. Lo otro que también traté de meterme, pero bajo el consejo de Julio no iba a llegar a buen puerto, era si tengo una función, una red booleana que me genera un grafo G, que tiene sus funciones, AND, OR, XOR, lo que sea, y yo con un esquema genero un paralelo, y con otro esquema genero otra preimagen, tratar de reconstruir funciones para que me den la misma dinámica. Ah, perfecto. Y ese trabajo se entrampa Duro. en el sentido de cuando tengo conjunciones de disyunciones que empiezan a ocultar algunas variables. Entonces, como que al paralelizar, como que corta muchas de esas operaciones que no la puedo reconstruir en otro esquema. Entonces, como que traté y tenía razón Julio en el sentido que de sacar algo por ahí es largo. Quizás para otra tesis. Lo que ocurre ahí, mira la tesis de Plana. Lo que Ya. ocurre ahí,
cuando uno considera, por ejemplo, la función SOR dentro de tu paquete. Al hacer estos grafos, cuando vas iterando y paralelizando, el SOR cancela porque X más X te da 0. Entonces Claro. desaparece en arco. Esencialmente, si te va a funcionar algo, tiene que ser solo para cosas monótonas.